Buenas tardes, vamos a dar inicio al módulo 9 del diplomado. No sé si ya estamos todos, queremos empezar. Buenas tardes con todas y con todos. Les saluda Susana Quiloango, abogada, defensora de derechos humanos y miembro de la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental y estudiante, por supuesto, de este diplomado. Es un honor estar aquí para dar la apertura al módulo 9 del diplomado en estudios sobre África, Medio Oriente y Asia, en el que abordaremos la República Popular China. Esta es una de las iniciativas de la Cátedra África, Medio Oriente y Asia, creada mediante convenio de cooperación académica y cultural entre la Universidad de Tifariti de la República de Saharaui y la organización social Universidad de la Tierra, Ecuador, con el auspicio de la Embajada de la República Saharaui y la Asociación Ecuatoriana de Amistad con el Pueblo Saharaui. Antes de continuar con la agenda de esta tarde, quisiera reiterar algunas recomendaciones generales. La primera es que hay que recordar que durante la clase se irá informando y o colocando enlaces o recursos a través del chat del Zoom. Por favor, estar atentos del chat. El registro de asistencia se colocará en el chat de esta clase después del receso. Les pedimos registrar su asistencia a quienes son estudiantes regulares de este diplomado. Y no está por demás recordarles mantener los micrófonos apagados. Como les indicaba, hoy abordaremos un tema de suma importancia en la actualidad, como es la República Popular China. La China actual y su estrategia geoeconómica y geopolítica en Asia del Pacífico ha surgido desde finales del siglo pasado, pero especialmente a partir del inicio del siglo XXI. China logró un crecimiento y expansión de su poder económico en gran parte de los países de los 5 continentes. También modernizó su ejército, desarrolló su potencial científico-tecnológico e incrementó su presencia en los distintos foros regionales, como por ejemplo el Acuerdo de Libre Comercio entre los países del sudeste asiático, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo del denominado Grupo Shanghái, con Rusia y los países de Asia Central, además los foros internacionales como la Organización Mundial del Comercio, el G20 y el dominado Grupo BRICS, que es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, entre otros. El gran desarrollo de la economía china y el importante peso que cobra en el ámbito de la política internacional contemporánea necesariamente tiene repercusiones en el terreno del poder mundial. Respecto a ello, China ha expresado en distintos foros que su ascenso ha sido pacífico y que no está interesado en entrar en conflictos por una lucha de la hegemonía mundial. Dentro de su estrategia geopolítica, China trata de resolver los conflictos territoriales, llevando a cabo una política de vecindad encaminada a fortalecer estos lazos con los países de la región y proponer la resolución de las disputas, al menos hasta que el balance del poder regional le favorezca. En el territorio de seguridad, China, por supuesto, tiene dos vertientes principales. La primera es la defensa continental de sus fronteras y la estrategia de defensa marítima, ya que para China, siguiendo el pensamiento de Raúl Anguiano, como lo dice, las rutas marítimas son vitales para el transporte del petróleo que requiere su industria, además de otros materiales estratégicos y enfrentar el potencial reto de otras potenciales navales, especialmente Estados Unidos. Y el segundo es que en el ámbito de la diplomacia, la academia y la cultura, China lleva a cabo una estrategia del denominado poder suave, ya que a pesar del fuerte impacto de su desarrollo económico, no ha logrado todavía proyectar e influir tanto en el ámbito regional como en la sociedad global con sus valores culturales y la visión del mundo, ya que todavía prevalece la visión estadounidense o americana. Por todo lo expuesto anteriormente, sin lugar a duda, podemos afirmar que China se ha convertido en estas últimas décadas en un actor central de la geopolítica de Asia-Pacífico. Para promover y consolidar su liderazgo regional,
La República Popular China enfrenta grandes desafíos en distintos ámbitos: el político, económico, diplomático y de seguridad, con los países de su entorno y especialmente con la presencia de Estados Unidos y su nueva estrategia regional. Frente a este desafío, China ha desplegado una sólida estrategia comercial e institucional a partir de acuerdos diplomáticos y comerciales con sus vecinos y una estrategia de seguridad para enfrentar conflictos y desafíos militares ante cualquier amenaza del exterior en sus fronteras o en sus espacios marítimos. A lo largo de este módulo, con nuestro docente invitado, exploraremos más a fondo la duración del Estado y la civilización china, su reemergencia y su ascenso en el poder mundial. Asimismo, las relaciones con Sudamérica y Ecuador, la proyección internacional actual que han definido a la República Popular China. Antes de dar paso al docente de esta noche, explicaré brevemente cuál será nuestra metodología a seguir. El docente tendrá un primer segmento de 35 minutos de intervención, luego de lo cual se abrirá una primera ronda de preguntas, las cuales pueden plantearlas ustedes a través del chat. Les pido, por favor, sus inquietudes escribir en el chat. Procederemos a dar lectura a estas preguntas en el orden de llegada para que el docente responda a cada una de ellas, para lo cual tendrá alrededor más o menos de 10 minutos para responder todas sus inquietudes. Luego daremos un receso de 5 minutos para tomar un café o demás y retomaremos el receso. Tendremos un segundo segmento de 35 minutos de intervención por parte del docente. Y enseguida, por supuesto, también daremos paso a la segunda ronda de preguntas y respuestas, que tendrá un tiempo aproximado de 10 minutos. Efectuaremos una síntesis por mi parte, y bueno, y empezamos con la intervención final para el cierre del docente, que tendremos unos 5 minutos para eso. Es así entonces que iniciamos el noveno módulo, en el que se abordará sobre la República Popular China. Damos la bienvenida a nuestro expositor de esta jornada, a quien agradecemos por su compromiso con este diplomado. Él es, por supuesto, Milton Reyes Herrera, miembro de la Red Iberoamericana de Sinología, ex coordinador del Centro de Estudios Chinos del Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN y profesor de la Facultad de Ciencias Humanas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, PUCE. Gracias, profesor Milton, por estar aquí, y le damos la palabra. Gracias también a cada uno de ustedes por participar y conectarse en este módulo 9 y participar en el diplomado. Muchas gracias. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias. Listo. Muy buenas tardes con todos, con todas. Un gustazo poder acompañarles en esta sesión. Susana, te voy a pedir que por favor me avises cada 15 minutos, porque como el tema es inmenso, tiendo ahí a Perfecto. sobrepasar los tiempos, ¿no? Entonces, para ser un poco eficiente. De Bueno, acuerdo. lo primero es que déjenme comentarle que este tema es enorme, ¿no? Ahora tenemos con la emergencia de China una serie de analistas, ¿no es cierto?, que dicen que son expertos en China, ¿no? Yo puedo decir con toda sinceridad, ¿sí?, que apenas, siguiendo además la tradición china, ¿no?, muchos de los estudiosos por más 20, 25 años, 30 años, ¿cierto? Anguiano ya trabaja años, fue diplomático en China, ¿cierto? Las personas que de veras conocen algo de China somos más modestos, decimos algo conocemos, porque estamos hablando de un estado civilización. No estamos hablando Buenas tardes, no se diferente. logra escuchar nada, disculpe, Es compañeros. un ratito. ¿Ok? Iván, ahí, mejor. ¿Aló? Sí, muy ¿Mejor? amable. Ya. Mejor. Gracias. Perfecto, ahí está muy bien. Listo. Gracias, Iván. Entonces, lo que les comentaba es que básicamente quien dice que sabe de China, ¿no es cierto?, a excepción de los sinólogos, que son los expertos, ¿no?, incluso chinos, que conocen desde pequeños la historia, la larga historia y tradición china, ¿cierto?, no están acercándose a exponer, ¿no es cierto?, el alcance de sus propios conocimientos.
Anguiano mismo, por ejemplo, tiene varias décadas de estudio, ¿no es cierto? También, y otros autores somos bastante más modestos y decir, algo sabemos. Estamos hablando de una civilización-estado, no de otra cultura, sino de una civilización-estado. Tal vez, ¿no es cierto? Una de las dos o tres civilizaciones subsistentes, ¿no es cierto? Junto con la denominada civilización occidental, ¿no? Entonces, eso hace que proponer al estudio de la República Popular China nos lleve a comprender que no estamos hablando solo de un Estado, sino un Estado-nación, no solo de un Estado-nación, sino de un Estado-civilización y además de un partido-Estado, ¿sí? Y nos tenemos que remitir a una historia de mucho más largo plazo. Porque como vamos a ver en este pequeño viaje, ¿no es cierto? Para poder comprender la proyección política china y su perspectiva, tenemos que remitirnos a una larguísima duración. Y esto por lo menos tiene que ver con la historia ya conocida de China, ¿no? Por lo menos desde el confucianismo y por lo menos, por ejemplo, ¿no es cierto?, su dinastía Han, donde se establece la política, ¿no es cierto?, de la construcción burocrática ya formal basada justamente en la reconstrucción del confucianismo. Y para esto, además, por supuesto, tenemos que tomar en cuenta, ¿no es cierto?, otra serie de elementos que tienen que ver en cómo la burocracia, ¿no es cierto?, tanto en China como en el Asia, es un tema fundamental para comprender el Estado y el complejo Estado-sociedad de estos Estados-civilizaciones, ¿no? Por ahí el profesor Nani Torres, un colega mío, brasilero, él estudió Japón y ya le está estudiando China, él generalmente dice, ¿no es cierto? La diferencia es que en el Asia mandan a su burocracia a sus mejores hijos. Y esto no pasa en todos los países, ¿sí? Entonces, es otra dimensión que tenemos que ver. Pero bueno, tengo una presentación, espero que sea demasiado extensa, que guía algo, ¿no es cierto? Yo el año pasado cumplí 21 años de haber ido por primera vez a China y este año cumplo 20 años de estudiar ya formalmente, ¿no es cierto?, China. Entonces, tengo una serie de textos y presentaciones que he tratado de darle un orden para poder cumplir con un acercamiento lo más posible, dada la limitación del tiempo. Como ustedes entenderán, ¿no es cierto? Los temas que vamos a tratar a veces se tratan en todo ¿cómo se llama? Un programa, por lo menos de especialización, sino acaso de maestría, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, bueno, pero bueno, creo que vamos a intentar hacer un acercamiento que por lo menos deje preguntas interesantes para todos. Me permiten, ¿sí? Está habilitado. Gracias. Listo. Por favor, me confirman. Sí, se ve. Ya, perfecto. Tal vez si se le pone en modo presentación, por favor, para que... Perfecto. Listo. Gracias. ¿Ya? Entonces me van a disculpar, ahí tenemos, ¿no es cierto?, algunos temas que están como yo llamo, en chingliñol, ese un poco arte que hemos estado, los que hemos vivido en China, ¿no es cierto?, que un poco medio chino, medio en inglés, medio en español. Entonces ahí me disculpan, pero como les digo, 20 años de tratar de estudio y apenas de alcanzar una millonésima parte de la comprensión sobre China, entonces condensado es complicado. Así que me disculpan, pero bueno, ahí vamos. Entonces, trato de hacer justamente en China un acercamiento de larga duración, ¿sí? Y la primera parte va a ser una caracterización geopolítica de esa China desde una perspectiva continentalista, ¿sí? Y desde una perspectiva histórica estructural, ¿no? Entonces, ¿dónde parto? Economía política internacional, que es el campo de estudio, ¿no es cierto?, desde donde parto, y especialmente lo que va a ser un acercamiento de la teoría crítica dentro de la IPI o de la economía política internacional, pero además, ¿no es cierto?, ya que permite un acercamiento dialéctico, obviamente tomar en cuenta las relaciones internacionales, la geopolítica, especialmente clásica, ¿no es cierto?, que tiene un componente realista, que trata con relaciones internacionales realista, en donde además el realismo, ¿no es cierto?, tiene un contenido, el realismo clásico me refiero histórico, no es el neorrealismo, ¿no es cierto?, aquel que se basa en el tema de estructuras. Y algunos elementos del constructivismo e inclusive del posmodernismo crítico, ¿no?, o del posmodernismo afirmativo. Y una idea básica que es la larga duración, en este caso la larguísima duración, ¿no es cierto?, del historiador Brodel, sin caer tampoco en una perspectiva puramente estructuralista, ¿sí? Entonces, bueno, como introducción, ¿no es cierto?, todos sabemos, China muchas veces nos hablan, ¿no es cierto?, como el país de en medio, ¿no es cierto?,
Si nos vamos de esa caracterización por caracteres sería el centro del mundo, ¿no es cierto? Trung, centro, guo, país, ¿sí? Pero esto tiene que ser matizado porque se piensa que es una visión chinocéntrica. De alguna manera esto se da en tanto que China era un mundo condensado en sí mismo, ¿sí? Era un mundo, es un mundo chino muy limitado. Cuando llegan en el siglo XIX los ingleses a forzar su incorporación al sistema internacional y llegan, los chinos dicen, pero ¿por qué vienen a nuestro mundo? Crecen en su mundo, nosotros tenemos nuestro mundo. Entonces, una visión del mundo autocontenido, ¿sí? Y bajo figuras muy claras, ¿no es cierto? Como por ejemplo el de Tiansha, que vamos a ver. Muchos de los problemas que se tienen para comprender China también tienen que ver con una traducción eh, no atemperada por el conocimiento de la civilización, ¿no es cierto? Y la tradición filosófica china, ¿no? Entonces se traduce literalmente y por supuesto hay malas comprensiones, ¿sí? Elementos que hay que conocer, Tianxia, Huaxia, Huaxia es como la base, ¿no es cierto?, de lo que sería la China ahora, ¿no es cierto? Los descendientes de la China serían basados en esa especie de Huaxia, una cultura, y Tianxia, que es un concepto, si se quiere, un mundo creado, ¿no es cierto?, que es todo bajo el cielo, que es un sistema tributario, pero ojo, guárdese en lo de tributario porque no se refiere al cobro de tributos, aunque había algo de cobro de tributos, ¿sí? Y no nos referimos al tributo como un tema monetario, sino el tributo que puede también ser simbólico. Por ejemplo, el reconocimiento, ¿no es cierto?, a este, el imperio, a la centralidad del imperio, o el reconocimiento a pertenecer, ¿no es cierto?, a ese mundo, ¿sí? Ah, pero el reconocimiento también, ¿no? Entonces es un poco más complicado que ya vamos, pero ya vamos de arriba, ¿sí? Y también este mundo Tianxia que se piensa que es apenas desde la dinastía Han, es decir, alrededor de hace 2000 años, tiene sus antecedentes, ¿sí? En la dinastía Xia y luego en la dinastía Shang, más de 2500, 3000 años. La historia china, ¿no es cierto? Y esta hipótesis manejamos varias personas que hemos estudiado algo de China, es como un paso para, cuando hay crisis, se da un paso para atrás para recuperar, ¿no es cierto?, el pasado y dos pasos adelante, ¿sí? Y Confucio mismo, ¿no es cierto? Él se basaba idealmente también en la dinastía Shang, que era anterior, ¿cierto? A cuando él eh, vivía, ¿no? Entonces, el pasado para proyectar. Entonces, bueno, eh, hay una, hay una primera dinastía, ¿no es cierto? Hay varias dinastías. La primera voy a tratar de caracterizar de qué estamos hablando, ¿no es cierto? Que es la dinastía Xia, ¿sí? Que es mítica, pero se han encontrado recientemente que efectivamente los mitos que hablaban de ciudades, se han encontrado restos de esas ciudades. Obviamente, ¿no es cierto? No, no existe no existe mayor información que los mitos y estos restos, ¿no? Bueno, cada vez se va encontrando algunas cosas que permiten verlo, ¿no? Se hablaba, si se quiere, de una sociedad casi idealizada, ¿no? Y luego, ¿no es cierto?, tenemos la dinastía Shang, ¿sí?, como el estado del medio, el reino del medio, y luego la dinastía Zhou, que sería ya el inicio. Esto un poco que es histórico, también tenemos que verlo desde un punto de vista geopolítico. Cuando yo digo punto de vista geopolítico, me voy a la noción clásica de la geopolítica, que es el espacio, el territorio, la proyección. Lastimosamente ahora nuevamente la geopolítica está de moda. Muchas veces oímos de geopolítica y se confunde con otros campos de estudio, que es territorio y proyección, ¿no? Y me voy a permitir hacer una rápida caracterización porque eso nos permite entender a China, ¿sí?, y su presencia actual, su proyección, ¿sí?, e incluso de alguna manera la competencia, ¿no?, que se le presenta a los Estados Unidos, ¿no? No por un tema político, no por un tema económico, por eso un tema geopolítico y un reto que se presenta como una posible potencia anfibia, ¿sí? Pero bueno, ya vamos a hablar de eso, ¿sí? Entonces, bueno, hay los primeros antecedentes de la dinastía Tianxia, ¿no es cierto? Está en la dinastía Zhou, después de ser redefinida o reapropiado por el confucianismo clásico, ¿sí? Eh, que básicamente lo que presenta
presenta es una especie de centralidad de ese mundo chino en donde sea la capital y, ¿no es cierto?, una articulación de un mundo chino, ¿no es cierto?, que va eh, articulando regiones no solo espacialmente, sino especialmente, ¿no es cierto?, eh, entre comillas, culturalmente, ¿no? Tanto es así que tenemos diferentes dinastías de diferentes pueblos y nacionalidades que van a asumir poder político chino, ¿no? Y lo que vemos es que, entre comillas, se achinan, ¿no es cierto?, retoman esa centralidad cínica, ¿no?, China, a pesar, por ejemplo, en las últimas dinastías, ¿no es cierto?, eh, de Manchuria, conservaban algunos elementos, pero reproducían la ética y la etiqueta china bajo esta central, ¿no? Entonces, bueno, nosotros nos vamos a encontrar, ¿cierto? Esa es como la base de la civilización, ¿cierto? El río amarillo, ¿sí? Solo para poderlo graficar. Y tenemos, ¿no es cierto? Si nosotros vemos, tenemos el primer núcleo de la dinastía Xia, del 2070 al 1600 antes de nuestra era. Estamos hablando de más de casi 4000 años, ¿sí? Esto es importante ver porque aquí lo que vemos es la conformación de lo que sería una potencia básicamente terrestre, si nosotros seguimos la geopolítica clásica, ¿no es cierto? Especialmente de Mackinder, ¿sí? O sea, en el centro, gracias a esos ríos. Y vemos que la dinastía Shang ya se consolida y sale hacia el mar, ¿no? Y esto se da entre los 1600 y 1046. ¿Sí? Vemos, todos son periodos largos, ¿no? Por eso el tiempo en China es un elemento a su favor, ¿no? Para nosotros 20 años es mucho. Es más, políticamente 8 semanas es larguísimo plazo, no se sabe qué va a pasar políticamente. Me refiero en el Ecuador y a veces en Sudamérica, Latinoamérica, ¿no? En China 50 años es un momento. Entonces el tiempo es diferente, ¿sí? Y solo para graficar por dónde, ¿no es cierto?, va creciendo y cómo se van articulando, ¿no es cierto?, las partes hídricas. Luego viene la dinastía Zhou, también, ¿no es cierto?, en donde nos vamos a encontrar con dos momentos, una dinastía del oeste y una dinastía del este, que va a dar paso, ¿no es cierto?, a lo que va a ser un conflicto, ¿no es cierto?, entre diferentes estados o reinos, ¿no es cierto?, articulado de ese mundo chino, ¿no? Se habla justamente de que temporalmente, más o menos, se conforma una especie de sistema interestatal, ¿no? Algo como el sistema ciudades de Estado, ¿no es cierto?, griegos. Es decir, cuando se comparten lengua, cultura, tradiciones, mitos, o sea, hay unos valores que permiten hacer la guerra y la paz dentro de un determinado sistema, ¿sí? Y ahí vemos aquí, ¿no es cierto?, ya elementos justamente de, más bien dicho, reinos en plena competencia. Y aquí hay una dinastía que es la dinastía Qin, que era justamente una dinastía considerada de bárbaros y marginales. Y esto es importante comprender, es que la dinastía Qin, sin embargo, en algún momento, dentro de esa competencia, porque lastimosamente la guerra, ¿cierto?, parece ser en la historia de la humanidad la regularidad, lo normal, y no la paz. La guerra también genera capacidades administrativas. En el caso de Qin, esa articulación entre burocracia, ¿sí?, guerra y ejército parecería ser que fue la más eficiente de las otras. Y deja sentado, ¿no es cierto?, si se quiere, una lógica estatal fuerte, sólida, una burocracia, ¿no es cierto?, administrativamente poderosa, ¿no? Entonces, vamos a ver si durante la época de los reinos combatientes, antes estábamos viendo el periodo de la primavera y otoño, ¿no es cierto?, en donde justamente alrededor de eso está Confucio.
Durante los reinos combatientes, aquí tenemos nuevamente interesante el tema de la dinastía, lo que va a ser después de la dinastía Qing, el Estado Qing, desarrolla todas estas capacidades, pero además una filosofía, ¿sí? Contraria de alguna manera a lo que se le atribuye al confucianismo, que tampoco es que era ¿cómo se llama? La filosofía central, ¿no? Había durante estos años también lo que se llama, ¿no es cierto?, las 100 escuelas de pensamiento. Algunas de esas desaparecieron, pero dada la capacidad dialéctica, ¿no es cierto?, metarrelacional china, ¿sí? Estas fueron incorporadas en diferentes filosofías y algunas, ¿no es cierto?, están siendo dentro de esa lógica de larguísimo plazo, ¿no es cierto?, dialéctico estratégico chino, están siendo recuperadas también ahora por la academia y las escuelas de pensamiento contemporáneas chinos, ¿sí? Y entonces aquí el famoso nace, ¿no es cierto?, esa supuesta competencia entre legismo o legalismo, ¿no es cierto?, y confucianismo. Listo, Legismo. Sí, solamente, perdón, solamente, ya pasaron los primeros 15 minutos. muchísimas gracias. Vamos a. Pero bueno, esta parte es importante para comprender, ¿no es cierto?, esa capacidad dialéctica, ¿sí?, de China, ¿no? Que no es de ahora, no es marxista, aunque después, por supuesto, se encuentra con el marxismo. Una capacidad de incorporar ideas, una máquina de incorporación y generación de ideas. Y la filosofía mismo no es filosofía del pensamiento, sino que también genera guías de acción práctica y concreta, ¿sí? Entonces, bueno, la dinastía Qing, ¿no es cierto?, incluye legalismo, incluye algunas cosas del confucianismo, a pesar de que aparentemente no, y compiten, pero, ¿cierto? Y ahí vemos la primera, ¿cierto?, dinastía propiamente dicha, la famosa dinastía Qing, ¿no es cierto?, con el emperador Qin Huang Ti, ¿no es cierto?, y obviamente, ¿no es cierto?, dura muy pocos años. Aquí comienza una disolución de esa primera dinastía, ¿no es cierto?, eh, pero que luego de años de guerra, ¿sí?, y de varios conflictos, se va a conformar ya la dinastía, que retoma el confucianismo desde una visión imperial, a muchos llaman el confucianismo conservador, ¿sí?, que recoge partes del propio legalismo, ¿sí?, y establece los primeros exámenes para entrar a la burocracia, que duran hasta la incorporación forzada a China al sistema internacional. Es decir, 1900 y pico de años, ¿no es cierto?, en donde para poder entrar a la burocracia, que siempre fue sólida dentro de China, ¿sí?, tenías que saberla, por lo menos, ¿no es cierto?, el libro central que se le atribuye a Confucio, por lo menos algunos capítulos, que es las Analectas y otras obras más, ¿sí? Entonces, eso, ¿sí? Lo que vamos a ver, ¿no es cierto?, es la construcción de lo que va a ser la denominada Pax China, que dura varios años, ¿sí?, y ya lo que sería el reino del medio, ¿sí? Entonces, desde los 220 vemos, ¿no es cierto?, cómo se va incorporando y cómo se divide. Y claro, no quiere decir que cuando se conforma este orden, si se quiere, Han, deja de haber conflictos. Por supuesto que hay conflictos, guerra, pero ya queda una forma de pensar, ¿sí?, si se quiere, una estructura estructurante al mismo tiempo, basado nuevamente en la filosofía del Tiansha, ¿sí? Y bueno, tenemos varias dinastías, pérdidas territoriales, etcétera, etcétera. Pero aquí hay algo interesante que ahora se llamaría el poder blando, ¿sí?, que es la capacidad de atracción, ¿cierto?, de la política china, ¿sí? En este mundo no existe, ¿no es cierto?, y esto según varios analistas, esa idea del alter ego, sus relaciones entre comillas internacionales, porque no son plenamente internacionales dentro de ese mundo donde en la periferia existe, entre comillas, bárbaros, ¿no es cierto?, etcétera. No va a reproducir no existe en esa filosofía de tradición china nosotros y ellos. Lo que existe es una centralidad, ¿sí?, y una periferia, pero no en el sentido, ¿no es cierto?, de la periferia como nosotros vemos desde lo más fácil, desde la perspectiva, ¿no es cierto?, de la latinoamericana, ¿no es cierto?, centro-periferia, etcétera, ¿sí?, sino desde esos márgenes, los límites, donde lo que marca la diferencia es la distancia, pero que donde además el centro tiene que tener o tiene la obligación, ¿sí?,
de proteger, ¿cierto?, a esas regiones. Ahora, bueno, ahí está la filosofía, el poder, que podría ya tener una lectura de poder blando, pero también una lectura realista. Es decir, proteges los límites justamente para no ser penetrados otras, por otros actores, ¿no es cierto?, en esa época. Por ejemplo, ¿no es cierto?, la protección a Corea, a lo que ahora sería Corea, frente a las invasiones japonesas. Entonces se trata desde la filosofía, ¿no es cierto? No, es que es parte del mundo chino, son nuestros hermanitos, tin, tin, tin. Y bueno, puede ser leído desde los dos. Pero la verdad es que hay una obligación del centro en proteger, por un lado, pero también, obviamente, hay un beneficio, porque protegiendo las fronteras se protege a la centralidad de su mundo. ¿Sí? Llegamos a la dinastía Yuan, ¿sí? 1271, 1300, y vemos, ¿no es cierto?, nuevamente un periodo de reducción y la ampliación a lo que sería más o menos la dinastía Qing actual, ¿no? Entonces, aquí es interesante, me adelanto un poquito, porque quien va luego del denominado siglo de humillación, ¿no es cierto?, que parece 1840 aproximadamente, hasta, como llaman, ¿no es cierto?, los chinos, 1949, quien va a recuperar el territorio histórico de lo que sería, ¿no es cierto?, la China, ¿sí?, va a ser justamente el Partido Comunista. No lo pudieron hacer los nacionalistas, ¿sí? Eso lo dice Hobsbawm, ¿no? Hobsbawm hace un muy buen estudio sobre el tema. Y eso les da legitimidad, además, del imaginario, ¿no es cierto?, de la población china, ¿sí? Entonces, bueno. Y ahí vemos, ¿no es cierto?, nuevamente una caracterización, porque los mapas son políticos. Entonces, desde la visión china, ¿no es cierto?, vemos una caracterización donde China es el centro, ¿no es cierto?, y vemos el Pacífico, sería totalmente diferente de otro mapa. Y obviamente se ve desde aquí una China mucho más amplia de lo que se supone en otros mapas, ¿sí? Entonces, eso es como una primera introducción muy liviana, ¿no? Y es importante porque solo voy a tratar de recordar esta parte. Miren la posición de China, ¿sí? ¿Y en dónde está? En un espacio mucho más grande. Pero miren, fue construido aquí los primeros núcleos, ¿no es cierto?, que va trayendo otros espacios hasta que se convierte también en una potencia terrestre con posibilidad de ir hacia el resto de la Euroasia, pero también hacia el mar. Y esto es importante para comprender por qué de conflicto también con los Estados Unidos, que obviamente no lo plantea necesariamente la geopolítica china, sino también la geopolítica construida desde, ¿no es cierto?, la perspectiva clásica europea y luego, ¿no?, retomada y ampliada, ¿no es cierto?, por los Estados Unidos, ¿sí? Una segunda parte, ¿no es cierto?, vamos a ver la reemergencia de China. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible porque es largo, ¿sí?, con algunos elementos, ¿sí? Lo que tenemos que ver son algunos elementos básicos, por ejemplo, en 1840, ¿no es cierto?, después de todo este proceso que hemos hablado, se da la primera guerra del opio, ¿sí? No fue colonizado formalmente, pero fue incorporado forzosamente. Hay un colapso económico, hay una pérdida de manufacturas, ¿sí?, rapidísima, ¿no es cierto? Hay que ver también que estamos en plena revolución industrial. Y, ¿no es cierto?, los primeros intentos de modernización en los últimos días del imperio que fracasan, ¿sí? Y la república no generó ningún proceso de industrialización. Sin embargo, por ahí tenemos, ¿no es cierto?, ya algunos nacionalistas que están planteando la necesidad de industrialización. Esto es importante porque después va a ser retomado también por el Partido Comunista Chino, ¿sí? Y esto como continuo, curiosamente, de lo que está pasando, ¿no es cierto?, desde Hamilton en los Estados Unidos, luego en Alemania, los japoneses, ¿no es cierto?, y también los chinos que tienen sus propios pensadores, que a veces se dice que no, que ellos desarrollaron, sí, desarrollaron su propio acercamiento, pero la idea de generar capacidades propias es muy similar en varios puntos, ¿sí? Entonces, miren, de 1820, donde el Asia y China era el centro económico del mundo, ¿no es cierto?, porque parece que Europa y los Estados Unidos, ¿no es cierto?, siempre estuvieron. No, solo China representaba el 33% del Producto Interno Mundial. 1870 el 22, 1913 el 9, 1980 el 2.4, ¿sí? Ahí vemos hasta dónde, ¿no es cierto? Ahí comienza lo que el llamado milagro económico chino, llegamos al 2007, 6, 2010 8.5, 2016 14.85, ¿sí?
Aquí vemos ya un crecimiento en relación a los Estados Unidos, fuerte, ¿no es cierto? Mire, déjeme ver el año para, me parece que este es el 2022, 2023, 16 trillones, ¿no? 22, pero por capacidad de compra ya está. China es superior, ¿sí? Un ratito, no sé, ya. Entonces, bueno, aquí, Susana, me avisas cuando me faltan 5 minutos para tratar, ¿no? de cerrar bien. Todavía, Todavía, muy adelante. bien, ya. Aquí tenemos que ver, ¿no es cierto?, una serie de elementos. No se puede explicar solamente la proyección china, ¿no es cierto?, el crecimiento económico desde la propia economía. Una serie de elementos que permiten comprender. Uno tiene que verse, ¿no es cierto?, la perspectiva tradicional china. Por ejemplo, su visión dialéctica, es decir, que de alguna manera es pragmática, ¿no? Que durante el maoísmo de alguna manera es dejado de lado, pero que se retoma desde los 1980. Sin embargo, ¿no es cierto?, a pesar de las críticas del maoísmo, tenemos que ver que el maoísmo dejó sentado algunos elementos centrales. ¿Cuál es de eso? La industria pesada, la infraestructura, las bases de, ¿sí? Y luego de los 1980 se retoma una serie de elementos que de alguna manera son pragmáticos y realistas. Y nuevamente esta reincorporación de ideas de forma dialéctica, en donde nuevamente el mundo tradicional chino, ¿no es cierto?, metarrelacional y la dialéctica marxista se encuentran, ¿sí? Entonces, una máquina de incorporar ideas y desarrollar ideas, ¿no? Y ahí es importante el ver cómo, ¿sí?, China aprovecha, ¿cómo se llama? Por un lado, el efecto de los denominados gansos voladores asiáticos, ¿sí?, y como cabeza Japón. Eh, y está en la cola, pero bueno, logra hacer generar algunos procesos muy interesantes que permiten su desarrollo. Por un lado, aprovechar, ¿cierto?, las inversiones extranjeras en sus zonas económicas especiales, pero estas zonas económicas especiales no es que son solo inversión extranjera, mucho es ahorro interno. Por lo tanto, lo que hace China, ¿no es cierto?, es primero generar un proceso de apertura bancaria. Hay un solo monobank que se llamaba un banco, ¿no es cierto?, o sea, único, que concentraba todo, y comienza en los 80s la reforma de la banca, aprovechando ¿no es cierto?, esa capacidad de ahorro, ¿no es cierto?, y que está dentro de la cultura tradicional china, eso y del campesinado, más las reformas que se dan en el campo, que genera una ingente cantidad de recursos en comparación a lo que existía antes, esos recursos van, ¿no es cierto?, a la banca. Y en la banca ya, ¿no es cierto?, aparecen 4 bancos, entre esos bancos del desarrollo, que después son interesantes porque son los que nos prestan, ¿no es cierto?, a los países en vías de desarrollo, no me gusta utilizar esos términos, pero bueno, para poder caracterizar, ¿no es cierto?, el tercer mundo, ¿ya?, a las economías emergentes, etcétera. Y entonces tenemos ahorros que se van a invertir propios y obviamente también inversiones europeas, norteamericanas, japonesas. Y China copia de alguna manera varios elementos que ya suceden con los denominados tigres del Asia y los gansos voladores, ¿sí? ¿Qué es? Aprovechar, ¿no es cierto?, recursos en industria o manufactura muy básica, tal vez con una obra muy barata, pero generar acumulación. Pero esa acumulación, al contrario de lo que pasa en América Latina, ¿no es cierto?, que va a parar en otros países, esa acumulación se internaliza dentro de la economía nacional, ¿sí?, y dentro de los territorios nacionales. Entonces, va internalizándose. Y tenemos el éxito que tienen, ¿no es cierto?, entre varias otras cosas, ¿sí? Se van trasladando varias industrias, ¿no es cierto? En China, pues, lo mismo que hizo Japón, y luego los tigres del Asia, produce, copia, y luego de tener una capacidad, innova, para poder hablar así en términos generales. Y llegamos a un momento, ¿no es cierto?, muy interesante, que 2002 pasa de la octava a la sexta economía más grande del mundo, y supera ya a las economías tradicionales, ¿no? Y en el año 2002 es bien interesante porque la proyección
económica también va acompañada de cierta proyección económica. Gana los Juegos Olímpicos y de la Feria de Shanghái, que a lo mejor a nosotros nos parece lejano, pero son temas importantes para proyección simbólica. Pero además, ¿no es cierto?, comienza un momento de lo que sería la transición de lo que va a ser por un lado, eh, el going out de las empresas chinas, de salir afuera, al going global, salir al mundo, globalizar, por un lado. Y por otro lado, 2006 para adelante, va a pasarse de esta frase, hecho en China, a toda una política del Estado que es construido, creado en China. ¿Sí? Ese es un cambio fundamental dentro de la política, porque nuevamente es un Estado-civilización, es un partido de Estado, la proyección es conjunta. Estado, mercado, actores se acompañan, tal cual en las grandes potencias ha sido tradicionalmente. Sí, Susana, ¿cuánto me queda para 4 este primer minutos. bloque? Ya, perfecto. Vamos ahí ajustando, ¿sí? Entonces, bueno, además de todo eso, ¿no es cierto? Lo que vamos a ver es, nuevamente, y esto rapidito solamente para dejar ahí. China va tomando ciertos elementos que ya funcionaron. Por ejemplo, el famoso Loans for Oil, ¿no? Préstamos por petróleo, que no es cierto, aquí en algún determinado momento dijeron que nos habían saqueado todo el petróleo, lo cual están así, o es así, estamos debiendo creo que 2.500 millones, no es nada. No creó China, eso lo creó Japón como forma de cooperación y crédito con China. Recordemos que China hasta el 93 era exportador neto de petróleo. Desde el 93 es un importador neto. Bueno, ahora se han encontrado nuevos yacimientos y están, veamos, ¿sí? Pero solo para poder graficar. Tenemos, por supuesto, unas tasas de crecimiento súper altas, ¿no es cierto? Ahora se habla del enfriamiento, pero bueno, estamos hasta 5 años detrás, 6, de un 9, 10%, 11%. ¿Sí? Las ideas, ¿no es cierto? Nuevamente, aquí es muy interesante ver es el tema del Estado-Nación, Partido-Estado, ¿sí? Toda una perspectiva tradicional china, nuevamente, es la ética y la etiqueta Confuciana es importante. Aquí solamente me voy a referir a lo que sería el Yunzi. ¿Y por qué? Porque este es como algo que intenta presentar China. El Yunzi está mal traducido, ¿no es cierto? Es que el caballero, el noble, ¿no? El Yunzi es alguien de moral refinada, para ponerle de algún, ¿sí? Que pretende, ¿sí?, que el otro, entre comillas del otro, porque no existe el otro en el alter ego occidental, ¿sí?, encuentre su propio camino, ¿sí? Eh, su propia autenticidad. Entonces, el Yunzi pretende la educación, pero no para que sean igual que él, sino para que el otro sea como es de él, pero, ¿no es cierto?, obviamente ya también por un tema de una moral, ¿no es cierto?, superior. Moral entre comillas, porque también es complejo, ¿no? Si lo traducimos tan así. ¿Esto por qué lo digo? Porque parecería ser que China lo que intenta en sus relaciones internacionales es reproducir una imagen de un Estado Yunzi. ¿Qué es esto? No, yo no quiero, ¿no es cierto?, al contrario de las grandes potencias occidentales, no quiero que sean como yo. Más bien, busca tu camino. O sea, cada país tiene su propia forma de construir su economía, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Qué hacen negocio? Claro, todo Estado hace negocio. No vamos a esperar que, ¿no es cierto?, hay alguna potencia que nos dé haciendo negocios, pero nos dé negociando, ¿cierto? Porque las potencias tienen sus propios intereses. ¿Cómo procesan? Es otra cosa. ¿Sí? Y entonces tiene una temporalidad de larguísimo plazo, tiene una perspectiva informada por los trataristas militares que está basado al mismo tiempo, ¿no es cierto?, o puede ser relacionado a lo que se llama el Weiqi, ese juego famoso que en Japón se llama Go, que es China en realidad, ¿no es cierto?, que no es el ajedrez, no es confrontación, es rodeo y evasión. Entonces, ese juego estratégico informa a la lógica tanto de la paz como de la guerra, ¿sí? Y, ¿no es cierto?, ya hablamos del tema del soft power chino, que en realidad está basado en el confucianismo, lo han traducido como soft power para que se comprenda, ¿sí? De alguna manera, pero está muy basado en lo que es las escuelas confucianas, de atraer pacíficamente, entre comillas, al otro, y tienen anillos de interés y de seguridad diferentes a lo que nosotros vemos en otras grandes potencias, ¿no? Entonces, para poder entender solamente, y ahí terminamos en esta parte, los anillos de seguridad, según las caracterizaciones diplomáticas o militares, tienen 3 o 4
anillos de seguridad. Es del centro, nuevamente mire, es del mundo, ¿no es cierto? Chino, que se asemeja a lo que es Beijing, por ejemplo, ¿no? Un centro con anillos alrededor, ¿ya? Que estos pueden ser espaciales o pueden ser simbólicos. En el caso nuestro, todas las dos, tres caracterizaciones diplomáticas o en términos de seguridad, nosotros estamos en el tercer o cuarto anillo. Es decir, no representamos, no digo nosotros, es África, América Latina, no solo por espacialidad, sino también por temas estratégicos, no representamos ningún tipo de interés estratégico visto como lo militar. Aunque sí, ¿no es cierto? Puede ser tomado como estratégico los recursos propiamente estratégicos. Por ahí, ¿no es cierto? Y hablamos del petróleo. El petróleo, sí, por un tema de movilización, todo lo que sabemos del petróleo, ¿cierto? Movilización, pero hay un tema adicional. Recuerden, el petróleo también sirve para lo que es la defensa, la seguridad, la guerra y, por supuesto, para la construcción de materiales que están, ¿no es cierto?, insertos dentro de lo que son las maquinarias militares. En ese sentido, sí. Pero como espacio de ocupación, no hay interés de ocupar estos espacios, ¿cierto?, entre comillas, periféricos. Entonces, ¿por dónde es la proyección hacia nuestra región? Como una conclusión de este módulo, como lo que se llama soft power como estrategia económica. Sí, y hasta ahí llegamos para no Muchas incumplir. gracias. Gracias. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Excelente exposición, muy claro. Y tenemos varias preguntas. Empezaré por la primera. Pregunta número 1. Situación de Taiwán por resultado de elecciones. Tenemos rápidamente, tenemos tres principales partidos, ¿no? El que está en el poder, el Partido Democrático Progresista, el People's First Party, ¿sí? Y tenemos el Kuomintang, ¿sí? Los dos finales, el Kuomintang y el People's First Party, desde el 2006 ya han reconocido, si quieren, han tributado a los ancestros. Es decir, han visitado, ¿no es cierto? Y han reconocido que son parte del Chile. Eso es muy interesante. Tenemos, sí, ¿no es cierto?, este otro partido que está en el poder, que por cierto perdió hace pocos meses, pocos años, sí, bueno, algunos meses, casi años, perdió las elecciones regionales. Entonces es cambiante, ¿sí? Ahora, la perspectiva de China es que es una sola China. Los Estados Unidos no reconocen que es una sola China. Entonces, cualquier intento de cambiar el status quo, ¿sí?, va a estar complicado. Ahora, recuerden que los taiwaneses finalmente también son chinos. También están informados por esa lógica de largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que prima? La prudencia. Paciencia, no, el principio de paciencia, no precipitación. A menos que haya un actor extrarregional en donde se genere la independencia directamente, ahí vamos a tener algo complicado. Pero mientras tanto, ¿no es cierto?, se avanza bajo esta lógica. Nuevamente, el tiempo es un factor determinante para comprender. No estamos hablando de los resultados ahorita y hace, no, el tiempo para ellos 10, 20, 30 años. La reunificación está puesta para mañana ni para, ¿cierto? 30, 40, 50 años. A menos que haya intentos de declarar formalmente. Personalmente no pienso que sea así. Desde incluso el Partido Democrático Progresivo que ahorita está en el poder. ¿Sí? Muchas gracias, Milton. Tenemos varias preguntas, un montón, pero intentaré con la segunda. Proyecto de TLC en debate en la Asamblea Nacional. Eso más adelante, más Ya, adelante porque si no nos adelantamos. Les hago spoiler y no, no, no. perfecto. Dejamos esa pregunta para la segunda. Exactamente. Sí, sí, La sí. tercera pregunta. Nueva cepa del COVID con consecuencias mortales para la humanidad. ¿Cuál es la postura de la ONU y particularmente de Ecuador? ¿Cuál es el objetivo de China para inventar una nueva cepa del COVID? No sabido que los chinos inventaron la cepa del COVID, pero también está fuera del poco el campo que estamos viendo, ¿no? Lo que sí es, aunque no está en esta presentación, puedo tratar algo de justamente eh, la cooperación que tuvo China, ¿no es cierto?, frente a América Latina con el tema del COVID, ¿no? Eh, el- las pandemias hemos existido, ¿no es cierto? Es como la influencia la española, ¿no es cierto? Poniéndonos a pensar ahorita en que fue creado, o sea, es muy apresurado pensar, ¿no? Ya, en ese tipo Sí, de...
Muchas gracias, Milton. Otra pregunta. Endeudamiento de las naciones en la modalidad de inversiones chinas, dependencias económicas de ceder a las condiciones comerciales chinas. Eso lo vemos más adelante, pero es un poco más complejo, ¿sí? No, no ha habido, por ejemplo, por lo menos lo que he estudiado, no ha habido un país que haya sido, entre comillas, castigado por no seguir una línea comercial. Más bien, ¿se acuerdan que les decía lo del Estado Yunze? En el caso chino, las negociaciones se hacen de acuerdo como los otros países quieran. Es decir, si quieres comercio, comercio. Si quieres financiamiento, bueno, financiamiento. Si quieres inversiones, le hacemos. Si no quieres inversiones, no importa, pero seguimos comerciando, si quieres. Pero las relaciones es un poco como la contraparte. Obviamente, nuevamente, y esto creo que es un elemento un poco realista desde el punto de vista de relaciones internacionales, ningún país va a darnos protegiendo nuestros intereses. Ahí nos falta conocimiento de nuestros negociadores. Se da, ¿no es cierto? Hay dos problemas con eso. Uno es que tienen sus propios intereses y entonces lo hacen pasar pues como intereses de los otros. Por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional, muchas veces negocian, ponen sus intereses y después les culpan a los funcionarios del Fondo Monetario Internacional. Entonces todos les odiamos al Fondo Monetario Internacional, pero resulta que muchas de las políticas los ponen los propios funcionarios en América Latina, en el Ecuador, son expertos. Entonces, si se lavan las manos, a su propio interés. Eh, y la otra es que en el caso chino no es lo mismo negociar con los Estados Unidos o con otros países donde uno puede ir con el manual de negociación de Harvard bajo el brazo, que negociar con China, que todo es toda una cultura de servicio. Los chinos, ¿cierto? Negocian, ceden, pero si estás de acuerdo, ¿sí? Se asume, ¿sí? Ah, ya estás de acuerdo. Ah, bueno, estás de acuerdo. No te van a decir, ve, estás perdiendo, negocia mejor. No, es la responsabilidad del que negocia. ¿No es cierto? Yo, Susana, nos ponemos a negociar, ¿sí? Yo no te voy a decir, ve, pero estás perdiendo, ve, negóciame mejor, espérate, ¿sí? No, no es cierto. Entonces, lo que sí Perfecto. es que no, es lo que podemos ver es que no se ha encontrado, salvo algunos roces muy pequeños, que hay algún entre castigo, comillas, un castigo por una retaliación por temas comerciales. Algún tema muy pequeño por ahí se puede rastrear con Argentina, pero muy, muy liviano. Caso nuestro, incluso recuerden que en algún momento en el gobierno de Correa se puso algunas restricciones sobre la ropa china, no, no pasó nada, ¿no? El Tratado de Libre Comercio ahora no es mandatorio, eso se planteó desde aquí. Para los chinos no es un tema urgente, no es que, ¿no? Lo que nosotros debemos promover es el debate interno, y eso no se promovió. ¿Sí? Para los chinos tampoco es que es de vida o muerte. Y tampoco piden a los países que firmen. No están en una campaña, una cruzada por el Tratado de Libre Comercio. ¿Les interesa porque pueden ganar así unas cosas? Sí. Pero no es una cruzada por libre comercio. Como si, de alguna manera, los Estados Unidos lo planteaba con, ¿no es cierto?, a finales de los años 90 y al principio de los 2000 con el TLC, que finalmente cayó en el 2004, ¿cierto? En desgracia. ¿Sí? Entonces, ¿listo? Muchas gracias. Hay varias preguntas, intentaré resumir y dar paso porque hay varias preguntas. Entonces, ahí dice, la inversión china interna y externa, ¿en qué afecta a los países latinoamericanos y muchas de veces vulneran los derechos de las personas respecto a la mano de obra? Otra que habla como para ver, porque algunas se parecen. La economía es de las mejores que existen, poblaciones marginadas o cinturones de miseria. Eso es lo que hablan. Y tengo dos más. ¿Las digo de una vez? No, O a ver, de las dos, claro, no está dentro de esta presentación, ¿no? Pero, o sea, imagínense, es un estado, civilización de 1.300 millones de habitantes, ¿sí? Si en el Ecuador, que somos 18 millones, hay problemas, ¿no es cierto? Claro, en un país así vamos a tener, o sea, ¿no? Entonces, no estoy diciendo con esto que no hay problemas, claro que hay problemas, pero estamos hablando de cómo se presenta, ¿no es cierto?, su proyección, ¿no? Tema de las inversiones, el de las inversiones, nuevamente, todos los países tienen interés. ¿Cómo lo procesan? Es lo diferente. Ha habido presiones para, es más, en el Ecuador casi no hay inversiones chinas.
¿no? Entonces, hubo financiamiento, ha habido presiones, ¿no? Claro, lo que sí se habla mucho es de los bancos de inversión que cuando invierten, más bien dicho, generan créditos, ¿sí? Hay una venta también de sus productos y de servicios. Pero para eso mismo están los bancos de desarrollo, no están haciendo nada nuevo. Eso hace el Exim Bank norteamericano, los bancos europeos de desarrollo, ¿no es cierto? Y eso sí, el Banco de Desarrollo brasilero también, ¿no es cierto?, en el África. O sea, los bancos de desarrollo son construidos desde esa visión, es decir, proveer los propios intereses. Nuevamente, quien tiene que ver por nuestros intereses somos nosotros mismos. No hay potencia, no hay potencia mundial ni regional, ni vecinos que nos den viendo, ¿no es cierto? Que en español ecuatoriano es maravilloso porque grafica exactamente lo que se puede decir. No hay otro que te dé asiento. Entonces, quien tiene, ¿no es cierto?, que proteger sus propios intereses somos nosotros, ¿no? Los otros países, sea China, sea lo que sea, van a ver sus propios intereses. Ahora, todos los países tienen interés. ¿Cómo lo procesan? Eso sí es diferente. Unos lo procesan a través de la guerra, la punición, etcétera. Otros lo procesan a través, que en el caso chino, por lo menos lo que yo alcanza a ver, es a través de mecanismos que generan una especie de fuerza centrípeta de atracción pacífica. Inversión, comercio, Lo de comercio es súper interesante. Eso me hacen acuerdo al principio del próximo para poder explicar. Porque el comercio es parte del poder blando, aunque no lo parezca. Y es una Perfecto. forma de penetración por abajo también muy fuerte que tiene impacto sobre lo político. Es decir, a través del comercio se generan nuevos actores, nuevas riquezas que van a ser parte de los bloques políticos de poder en esos países y que obviamente ya dicen, no voy a quitar fuera de la relación, quedar fuera de la relación con China porque también están ganando. ¿Sí? Pero Perfecto. eso no es Muchas perverso, eso es normal. Listo. es ¿Listo? una estrategia. Tengo varias, Muy pero a los chinos, ¿no? Claro. dice, excelente Milton, felicitaciones. China es uno de los países hegemónicos, tal como pasa con los Estados Unidos. En caso de darse un conflicto entre Estados Unidos y China, ¿cuál será el apoyo de Ecuador en el contexto internacional sin que afecte las relaciones comerciales y políticas? Estamos claros que Ecuador es un país pequeño, pero tiene relevancia estratégica por las Islas Galápagos. Ya, una confrontación entre China y Estados Unidos es prácticamente imposible. No digo que no, siempre no haya un loquito, ¿no? Pero básicamente los dos son potencias nucleares. Punto. No hay más. Entonces, ahora, generalmente eso pasó en la Guerra Fría, en las periferias. Pero eso todavía no está planteado, ¿no? En las periferias, ¿no es cierto? Eso por un lado. Pero por otro lado también, como les dije, ¿no es cierto? No solo el Ecuador, sino otros países tienen tantos intereses imbricados con China que esos actores nacionales ya son parte de los bloques de poder de esos estados. Entonces, hacer que esos países salgan es más complicado. ¿No? Entonces, tampoco los Estados Unidos se han metido con el tema de comercio. Lo que no les interesa, la línea roja tal vez con China dentro de la región, es el tema de financiamiento, más que de financiamiento de crédito. Porque el crédito está atado a lo que sería el sistema, ¿no es cierto?, financiero y monetario que está basado en el dólar flexible. Entonces, esa es una pata del poder, ¿no es cierto?, norteamericano, el dólar y el sistema financiero internacional, que en realidad, ¿no es cierto?, es parte del sistema monetario norteamericano. Por ahí sí hay los economistas, ahí seguramente me pueden aplaudir y criticar porque es más ahorita por ahí, ¿no? Muchas Este, gracias. pero es por ahí. Una pregunta más, bueno, varias preguntas. China comunista, por su organización, ha logrado el desarrollo científico y tecnológico, siendo capaz de ser la productora para el mundo y usa las materias primas de países por la ineficiente organización capitalista dependiente y no tiene capacidad de producción y desarrollo tecnológico. Ujú. Sí, de alguna manera, ¿no es cierto? Pero recuerdan que China también ¿no es cierto? Después de la caída de su participación en el PIB global, ¿no es cierto? Su manufactura casi desaparece, lo mismo que la India. Y ahí fue central la lógica del Estado, y nuevamente, si el Partido Comunista, ¿no es cierto?, en esa tradición mucho más amplia que solo la visión marxista, lo que genera es lo que generan las grandes potencias, que el Estado y el mercado se acompañen, ¿sí? Y eso pasa en las grandes potencias. Nosotros, es que, ¿no es cierto?, aquí lastimosamente, y en eso debemos ser críticos los latinoamericanos, ¿no es cierto?, somos más papistas que el Papa.
O solo Estado o solo cambio, intercambio comercial. Y no, las grandes potencias de Estado y mercado se acompañan, van juntitos y se proyectan conjuntamente. Y China lo sabe y está haciendo eso. Estado, entonces se acompañan, sí, hay actores privados, hay actores estatales, se acompañan. Entonces, no hay por ahí, ¿no? Gracias, Milton. La última de este segmento. ¿Cómo puede cambiar el escenario geopolítico, los BRICS, donde participa China, en particular el accionar con New Development Bank? Ya. Eso también me adelanto, pero solo adelanto, me adelanto, hay dos hipótesis, ¿no? Y que pueden no necesariamente estar, no necesariamente excluyentes. La una, que el poder norteamericano, ¿no es cierto? Especialmente en el tema financiero por el dólar, es tan grande y además tiene cierto, un montón de capacidades de poder y voluntad de poder que el BRICS va a tener un crecimiento, pero ahí sobre, ¿ya? Es decir, no va a haber un cambio de hegemonía, entre comillas, rápido. Y la otra es que sí, que efectivamente, ¿no es cierto? Los BRICS presenta ciertos retos frente a los Estados Unidos. Pero eso no será, y China nuevamente, ¿no es cierto? Ahí es fundamental el tema de China. No tiene apuro en un ascenso, por un lado. Por otro lado, ¿cómo definimos la hegemonía? Si definimos la hegemonía, ¿no es cierto?, en términos gramscianos, ¿no es cierto?, en política internacional, la hegemonía se define cuando, eh, ¿no es cierto?, los intereses de un actor o de un país se presenten como universales y el otro piensa que los intereses de ese hegemón son los suyos propios. Y en este caso China dice, no, o sea, sus intereses son intereses, los míos son los míos. Su proyecto es su proyecto, busque su proyecto, ¿no es cierto? Busque su proyecto, el mío es mío. Es más, ¿no es cierto? No esconde sus intereses, no que los presenta. Y ahí la contraparte es el que tiene que decidir si los toma, los deja a medias o solo algunos factores. Entonces, es otro acercamiento, como les dije, lo complicado es que es otro no es solo otro estado, no es otra cultura, es otra civilización. Va a tener otros supuestos. Por eso mismo, ¿no es cierto? El mundo chino, el Tianxia, cae porque cuando fines del siglo XIX, cuando llegan los ingleses, ¿no es cierto? Claro, cae toda una serie de escalas de valores porque ellos pensaban que con la mitad de las analectas se podía todavía administrar su mundo. Y eso cae. Claro, ya estamos en la revolución industrial, la capacidad militar, ¿no es cierto?, que se genera desde ahí, etcétera, etcétera. Muchas gracias, profesor. Estamos cerrando la primera parte de este módulo y entonces damos un receso de 5 minutos y retomamos a las 19 horas 17 minutos para ser exactos. Retomamos con la segunda parte del módulo 9, la República China. Muchas gracias y nos vemos en 5 minutos. Perfecto, listo, muchas gracias. Gracias. ¿Me escuchan, por favor? No, Perfecto. ya, Muchas gracias. la inventiva sudamericana, entonces toca, Ya. frente a la falta de recursos, toca inventar. Muy bien. Entonces vamos a empezar. Podríamos empezar esta segunda parte. Estamos ¿Listos? Ya. perfecto. Vamos con la segunda parte. Entonces, bueno, en todos los escenarios, como les decía, América Latina y Sudamérica, ¿no es cierto?, no tiene interés estratégico para China desde la perspectiva del software, desde lo que sería la defensa, ¿no? Entonces, bueno, la estrategia económica, ¿no es cierto?, es la parte central. Entonces, bueno, tiene la presidencia de Xi Jinping, más que presidencia, ¿no es cierto?, la jefatura de Estado, y vamos a ver ahí, ¿no es cierto?, ciertos elementos de su proyección más contemporánea. Entonces, no existe una proyección territorial ni proyección naval, ¿sí? Que esté, ¿no es cierto?, como expansión dentro de eh, lo territorial, ¿sí? Ni tampoco existe un intento de crecer a expensas de Rusia. Eso lo preveía Mackinnon. Y vamos a hablar un poco de esa perspectiva geopolítica, ¿sí? Obviamente ha venido solucionando sus conflictos principales ya desde incluso los años 50, ¿sí? Y esto, por supuesto, en 3 momentos con
con Rusia una competencia, luego con la Unión Soviética nuevamente competencia, y con Rusia un primer momento competencia, y luego cooperación. Está cerrándose el tema de la delimitación marítima, ¿sí? Hay un problema con el tema de las islas, incluso la construcción de islas artificiales. Esto tiene que ver con el mantenimiento de lo que es el mar de China. Y esto es bien interesante porque ya los propios Estados Unidos comentan que en el mar de China ya existe una superioridad china, ¿sí? Pese a la enorme capacidad naval marítima norteamericana. Esto lo dicen los propios jefes jefes de los comandos, ¿no es cierto?, navales que existen en la zona, ¿no? Frente al Congreso, 2017-2018. Problema, entre comillas, de Taiwán, ¿no es cierto? Para China es una parte de China continental, ¿sí? Y lo que intenta es algún momento la reunificación, básicamente siguiendo la misma lógica de un país, dos sistemas. Y la segunda cadena, los llamados, las aguas azules, ¿no? Entonces, aquí vemos, ¿no es cierto? El problema de China es que su proyección, ¿sí?, está de alguna manera también condicionada por ciertos choke points, ¿no?, ciertos nudos de garganta que no le permiten una proyección limpida, ¿no? Pero bueno, y su proyección, ¿no es cierto?, marítima tiene que estar relacionadas a esta parte. Entonces, el primer anillo de seguridad de defensa de proyección china es, por supuesto, el vecindario, ¿no? Entonces, bueno, los 50 ya hubo las negociaciones sino-indias y se estableció, ¿no es cierto?, 5 principios que se mantienen. Respeto sobre la integridad territorial y soberanía del otro, no agresión mutua, no interferencia en los asuntos internos del otro, igualdad y mutuo beneficio y existencia pacífica, como principio, ¿no? Ah, aquí, obviamente, ¿no es cierto?, se va a crear el foro de la Organización de Cooperación de Shanghái, donde se van resolviendo, ¿no es cierto?, esta serie de problemas con los vecinos, y existe, ¿no es cierto?, lubricaciones, si esto va a ser una contrapeso como OTAN. Hemos visto, por lo menos, ¿no es cierto?, en la última década que se ha ido más bien desarrollando esta asociación eh, a nivel económico, no militar, sino económico político, que son los BRICS, que es más de esfera global y con una proyección más directa a lo que va a ser la frágil ruta que vamos a ver posteriormente, ¿sí? Eh, Aquí viene un tema que tiene que ver también con cómo se va proyectando China después cuando asciende Xi Jinping. Xi Jinping asciende en 2012, 2013 ya formalmente. Y en algún momento, ¿no es cierto?, es atemperado por el poder del Partido Comunista, porque tiene, ¿no es cierto?, una, una acción, si se quiere, mm, menos de perfil bajo que sus antecesores con el caso de Vietnam. Entonces, el partido interviene y pone orden y en la vieja usanza china, ¿no es cierto?, es en los conflictos generar beneficios que atemperen los problemas, ¿no? Entonces bajan las tensiones. Y de alguna manera el partido ahí todavía tiene cierta capacidad de atemperar, ¿no es cierto?, esa perspectiva de Xi Jinping. Pero hay que comprender que la China ya es para ese momento una potencia global. Entonces, ¿no es cierto?, lo que se llama la asertividad, ¿no es cierto?, China se puede comprender también dentro del resurgimiento del nacionalismo chino, que es, ¿no es cierto?, diferente al nacionalismo europeo, diferente al nacionalismo sudamericano. El nacionalismo europeo ya sabemos por dónde va, ¿no es cierto? Superioridad, ¿no es cierto? El nacionalismo chino es, es volver, si quiere, a la construcción de un mundo chino autocontenido. Nuestro nacionalismo tiene que ver, déjennos ser como nosotros somos, con nuestras fallas, errores, ¿no es cierto? Bailamos salsa, nos gusta la música andina, ¿no es cierto? Somos más creativos, llegamos, qué sé yo, pero no nos da lecciones. De alguna manera podría ser nuestra bases lejanas de lo que se podría considerar nacionalismo, ¿no? Diferente. El caso europeo es otra cosa. Eh, pero dentro de lo que es el nacionalismo chino en los principios, ¿no es cierto?, lo importante es no perder cara. Entonces, cuando se tiene poder perder cara, es un problema para la propia proyección, ¿cierto?, identitaria. Entonces, obviamente, siempre representa este otro momento, ¿no? La necesidad de que como potencia no perder cara, ¿no es cierto?, o ser nuevamente, entre comillas, y eso es parte del discurso, pero de alguna manera más allá del oficial, también está fundamentado en sus percepciones de negociación, no verse frágil ni débil.
¿sí? Sí la prudencia, pero tampoco, ¿no es cierto? Ya no hay necesariamente ese silencio que no contestaba. Ahora vemos una asertividad en que se contesta, ¿no es cierto? Ciertos términos cuando se siente agredida, ¿no? Entonces, bueno, sobre el caso sudamericano, ¿no es cierto? Vamos a ver de la proyección, ¿no es cierto? Ya habíamos hablado de que no es militar, que China está concentrado mucho en el tema vecinal, ¿sí? A excepción de Timor, donde es en África, donde hay varios países que tienen bases navales, China también tiene un caso de estudio muy particular, que yo no le he hecho, sería mentirles, ¿no? Pero ahí la particularidad es que hay varias bases, y eso tiene que ver por la posición geopolítica del país, ¿no es cierto? En ese choke point, ¿no es cierto?, entre África y el Asia. Entonces, bueno, el, muy rápidamente, poder de China, la cultura en Latinoamérica y el Caribe, ¿no es cierto? Vamos a ver documentos, ¿no es cierto? Como les dije, es muy tradicional, se ponen las propuestas y son los países los que van respondiendo según sus propios intereses o del bloque político que esté a cargo de ese Estado. No se hace mayor poder, problemas si es de izquierda o de derecha, etcétera. Como ese Estado intenta negociar. Aquí viene una cosa, los chinos han presentado dos libros blancos, 2008 y 2016, y ningún país latinoamericano ha contestado, salvo Brasil, Chile, de alguna manera, y Brasil. No se ha respondido formalmente. Y si nosotros vemos, está ahí puesto lo que de alguna manera la proyección china dice, esto es lo que queremos presentar y lo que vamos a hacer, ¿no? Según análisis del profesor Oviedo, como se lo que hace en el caso argentino, efectivamente va viendo cómo después de 5, 10 años de estos documentos, se va cumpliendo de alguna manera la agenda que había propuesto China, ¿no? Hay intervención en colaboración militar, de cooperación judicial y policial, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en el caso sudamericano, ¿no es cierto? Hay mecanismos generales para generar inteligencia. Ojo, no estamos hablando de espionaje, ¿no? Sino de inteligencia, información para procesar, toma de decisiones, ¿no? Entonces, los chinos son, y esto no es ahora, ¿no es cierto? El cuerpo de funcionarios chinos de consejeros, que ahora se llaman think tank, que los chinos se llaman think tank, para que se entienda, ¿no es cierto? Son cuerpos de consejeros, ¿sí? Ah, operan, ¿no es cierto? Recogiendo información, procesando y facilitando la toma de decisiones. Por eso es la eficiencia en la toma de decisiones y la rapidez, ¿no es cierto? Un mecanismo bien aceitado y además con esta burocracia bastante potente. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos, no es cierto? El diálogo político, ¿no es cierto? A través de las relaciones entre Estado-Estado, el intercambio opinión formal, los foros académicos, congresos, seminarios, ¿no? Que es algo que está en la diplomacia pública, lo hacen todos los estados, ¿no es cierto? Para eso mismo está las becas, es parte de la proyección política de un estado, lo que llamado poder blando, entre actores relevantes, ¿sí? Y la cooperación en cursos, visitas, áreas. Ahí donde se va generando información, ¿ya? Ahora bien, en el caso, ¿no es cierto?, sudamericano, hay cuatro movimientos generales, ¿sí? ¿Qué sería? El comercio, ¿sí? La inversión extranjera directa, China, el financiamiento o crédito, acompañado de lo que va a ser la cooperación y diálogo político que es transversal. Entonces, eran como cuatro movimientos generales. Pues bueno, claro, el comercio, como les había dicho, no es solo ganar dinero, ¿sí? Es también generar, dentro de la lógica china tradicional de negociación, eh, socios. Ahí importa el largo plazo. Por eso los negocios, a diferencia de lo que es de América Latina, no se hacen con otros, se hace con la familia, se hace con amigos, se hace en redes. Hay una famosa, ¿no es cierto?, concepto que es el guanxi, son relaciones, contactos. Porque lo que prima es la confianza a largo plazo. Si hacemos negocio y no nos conocemos, ya te vendo, pero si es que viene alguien y me ofrece más, le vendo al otro, no importa, tú lo pero con el conocido no, se crean redes de contactos. Entonces,
El comercio es súper importante para entender cómo se va desplegando esas relaciones de amistad, confianza a largo plazo. Bla, 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 ¿ya? Si esto pasa a nivel privado, no, claro, también, ¿no es cierto? A nivel político tiene ese impacto. ¿Sí? Entonces, bueno, 2002, 2015, ¿por qué lo caracterizaron en ese momento? Porque es como el momento de luna de miel en la relación. Y también aquí vamos a tener a ver lo que se llama la marea rosa, ¿no es cierto? Los países progresistas de la región. Entonces, hay un incremento que sigue el comercio de ahí, ¿no? Vemos un incremento constante. ¿Sí? Veamos esos números, ¿no es cierto? Enormes de cómo va creciendo por año. Vamos a ver, ¿no es cierto? Grandes ganadores, especialmente va a ser generalmente el gran ganador es Brasil, también Chile. Perú a veces gana, a veces pierde, y el Ecuador obviamente tiene déficit estructural. Y ahí viene también un problema, porque la gente piensa cuando vemos el Tratado de Libre Comercio, ¿sí? La preocupación es lógico, tenemos que tener una preocupación, tenemos que negociar mejor, tenemos que buscar nuestros propios intereses, pero una de esas es el déficit comercial. Y ahí es un acercamiento errado. Nosotros tenemos un déficit comercial con China, es porque China, ¿no es cierto? Sí, efectivamente nos vende bienes terminados, bienes tecnológicos, bienes de capital, que el Ecuador no produce, ¿sí? Entonces, no es que compite en ese nivel. Nosotros, por nuestra conformación histórica de articulación al mercado internacional, somos productores de materias primas. Y algo más triste, somos productores de aperitivos y postres, que son totalmente prescindibles cuando existe una crisis. Entonces, no hay ninguna, así como una competencia fuerte. O sea, ¿qué chip produce el Ecuador? ¿O qué software? ¿Qué no? Bueno, software sí tenemos. Perdón, computadoras, qué sé yo, ¿no? Tecnología del tipo. Entonces, obviamente vamos a ser los países que producen deficitarios. Ahora, lo interesante ahí, por eso hay que estudiar, yo no soy experto en el comercio, pero sí, ¿no es cierto? Los datos nos arrojan que el Ecuador se ahorra en bienes de capital, bienes asociados para nuestra producción, un 20% en relación a nuestros otros socios comerciales. ¿Sí? Y eso no es algo menor, ¿no? Y bueno, también, aunque hay que verlo de largo plazo, hay que reconocer que en los últimos años, 2 años de la pandemia, sí se ha ido cerrando, entre comillas, un poco la brecha del déficit comercial. Esto ha dado nuestros productos nuevamente primarios que está creciendo, el caso camarón, pitahaya, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero obviamente somos muy vulnerables, ¿no? Vulnerables frente al comercio internacional, ¿no? No solo frente a China. Nos quedan 10 minutos. Ya, entonces vamos ahí, rapidito. Bueno, comercio, tal, nada. La otra área importantísima, inversión. En inversión, ¿no es cierto? Vemos ya en el Ecuador al principio, se da en 2003 con el gobierno de Lucio, el tema petrolero, compran grandes petróleo y tal. Entonces se orienta mucho lo que es energía y minerales. Y esa lógica continúa, ¿sí? Y obviamente, ¿no es cierto? No tiene nada que ver con lo político, con la percepción política, etcétera. Vemos que Bolsonaro dijo no a China, sin embargo, vendió casi todo el sector eléctrico a empresas chinas. Ahora, depende de cómo se valora. Para algunos, ¿no es cierto? La inversión china en tema de electricidad en Brasil ha generado un aumento en la capacidad eléctrica y distribución, sin subir los precios. Pero no, tampoco les podría asegurar que sea así. Esto también dependiendo de los autores. ¿Sí? Financiamiento. ¿Sí? El financiamiento también, tenemos que ver, comienza especialmente en 2005, 2007, 2008. Tiene que ver también con unos factores. Uno es eh, la crisis mundial, ¿sí? Generado por la crisis norteamericana de 2007 de la Bolsa de Valores, ¿no es cierto? Y entonces, además, tenemos países que tienen restricción externa, ¿no?, para acceder a créditos. Entonces, los 4 grandes prestamistas del 2015, perdón, acreedores del 2015, van a ser 4 países, ¿no es cierto?,
sudamericanos, el 90% de los créditos en la región latinoamericana. Entonces, Venezuela, todos saben el problema con Venezuela, eh, Argentina, ¿sí? Que va a tener alguna restricción, no paga el Fondo Monetario Internacional, pero obviamente ya no les está interesante para en ese momento para eh, los regímenes internacionales, ¿no es cierto?, de crédito. Eh, y Ecuador. Y Brasil. Pero el caso brasilero es otro. Tenemos el Brasil potencia, ¿no es cierto? Se iba a proyectar como una potencia mundial. Bueno, en el caso brasilero es que es como un paso adelante, un paso a la derecha, un paso a la izquierda. Entonces, quiere ser potencia, pero a veces retroceden, es complejo. Pero bueno, en ese momento está en plena expansión. Y entonces, para ellos es importante tener créditos, acceso a créditos, tanto por la banca multilateral como por China. A eso se explica. Los otros tres tienen restricción externa. Y esto tiene que ver con cierto alejamiento de, ¿no es cierto?, los regímenes internacionales o la banca multilateral. ¿Sí? Aquí viene todo si fue una competencia entre China y Estados Unidos, no, parecería ser, y eso, lastimosamente no tengo medio tiempo, que fue complementario. ¿Por qué? Los chinos nunca en medio de la crisis quisieron aprovecharse de la debilidad del dólar, más bien apoyaron, compraron más bonos. ¿Sí? Es decir, la posición china es tremendamente pragmática, no es ideológica. ¿Para qué van a atacar al dólar? Si al atacar al dólar, ¿no es cierto?, van a perder enormes cantidades de recursos, porque sus bonos se van a depreciar y van a quedar, ¿no es cierto?, con un mercado, van a atacar a un mercado que es un fuerte consumidor de sus productos. Entonces, ¿cierto?, esto lo dicen muchos textos, lo que hizo China es una posición conservadora, es decir, mantener al dólar como, ¿cierto?, la moneda internacional, apoyar a esa moneda. Más bien, los créditos chinos en la región, a pesar de que parecen que son ideológicos, van a terminar siendo funcionales para que la estabilidad del dólar, porque fueron préstamos de dólares, no en yuan, se mantenga. Es largo de conversar, pero bueno. ¿Ya? Y bueno, vamos a ver entonces, ¿no es cierto?, dónde fueron también los créditos, mayormente también energías, ¿verdad? En el caso ecuatoriano fue educación, etcétera, etcétera. Punto aparte. No estamos tan endeudados como se suponía. En el Ecuador debe apenas ahorita como 2.500 millones, 3.500 en la última negociación con Guillermo Lazo. Y bueno, la cooperación, ¿no es cierto?, es un tema fundamental y hay varios, es parte de la proyección china, la cooperación y el diálogo político. ¿Sí? Y tienen varias formas de procesarlos a través, ¿no es cierto?, de organismos internacionales, ¿no es cierto?, observadores y las relaciones estratégicas, ¿no?, que se van generando. Tienen firmado contratos y todos los países de América del Sur y nosotros desde el 2016 estamos con las acciones estratégicas integrales. Nuevamente donde se proponen una serie de iniciativas, pero también depende cómo nosotros procesemos. Y lastimosamente desde el 2016 nos ha procesado eh, fuertemente. Argentina sí lo viene haciendo, tiene algunas ganancias. Y obviamente también en 2018, ¿no es cierto?, se firma el Ecuador, diciembre de 2018 se adhiere a la franja de la ruta. Bien. Hay una serie de otras iniciativas que habría que ver y solamente la franja de la ruta, y voy a alcanzar después de las preguntas, puedo complementar con lo que sería la perspectiva geopolítica. ¿Sí? Si nosotros vemos cómo concibe, ¿no es cierto?, la geopolítica clásica del mundo, vamos a ver, ¿sí?, en lo que sería la visión de Herman McKinney, que veía esta área pivote central, lo que es la potencia terrestre, ¿sí?, y esto les va a ayudar un poco a entender desde la geopolítica clásica, ¿no es cierto?, también el tema Ucrania, Rusia, y China, Taiwán, ¿no?, y Estados Unidos, ¿no?, ¿cuál es su interés? Esta área pivote, ¿no es cierto?, potencia central, desde la perspectiva de Mackinder, en inglés, tiene una potencialidad de crecer hacia las costas, ¿no es cierto?, expandirse. Y si se expande, se hace del control de la isla mundial, todo este espacio. Y entonces, ¿no es cierto?, la máxima ahí es quien controla, ¿no es cierto?, esta área central, controla el Euroasia, por lo tanto, la isla mundial y por lo tanto el mundo. ¿Sí? Esto lo va a recuperar Spigman, ¿sí?, ya geopolítico norteamericano, bueno, de origen holandés, que habla igual, ¿no es cierto? Tenemos en Herland y este espacio, ¿no es cierto?, de anillo marítimo, cercano a la parte marítima, aquí está China. Entonces, él le da la vuelta a la ecuación y dice, no, quien controla estos espacios
controla al Hardan y por lo tanto a ese espacio terrestre, por lo tanto controla, ¿no es cierto?, el mundo. ¿Sí? Entonces ahí vemos, por supuesto, el por qué, ¿no es cierto? Aquí está justamente Europa del Este, aquí está el sur y acá está China, eran importantes, y Japón, ¿verdad? Cómo se va construyendo el mundo post Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Ahí viene el señor X, ¿no es cierto? Luego viene Brzezinski y reproducen esta lógica. ¿No? Y lo mismo, aquí está Brzezinski, ¿no es cierto? ¿Cuál es la parte importante? China y Japón son importantes porque pueden contener, ¿no es cierto?, a la potencialidad rusa. ¿No? Aquí vamos a ver, ¿no es cierto?, algo interesante, solo como paréntesis. Miren cómo se negociaba, ¿no es cierto?, el comercio, cuáles eran los principales socios comerciales y ahora a 2020 vemos ese crecimiento. Pero bueno, ¿ya? Entonces, aquí viene un tema, que es la construcción de la franja y la ruta marítima, ¿cierto? Se me ha ido el mapa Pepa, pero si nosotros hacemos una caracterización de la ruta y la seda, vemos que, y ahí, por eso la geopolítica tiene que ser tomada en cuenta. Curiosamente, guarda una estrecha relación en términos espaciales, va por acá, ¿no es cierto? La tradicional y la actual, de lo que sería ese espacio, ¿no es cierto?, considerado dentro de el Rimland o línea creciente según Mackinder, ¿sí? Y luego eso obviamente se extiende con la posibilidad de la franja y la ruta de la seda hacia América Latina, que no está muy avanzado. Eso también hay que decirlo. Para nosotros no hay mayores avances, los chinos tienen su propia temporalidad, plantean, ¿sí? Pero si nos ponemos más o menos a medir un tiempo de corto tiempo, mediano, no han habido mayores avances, pero hay enormes potencialidades también, ya depende de nosotros. En el caso ecuatoriano se intentó hacer un documento, está parado. ¿Desde cuándo? Desde el gobierno de Moreno, Lazo no se avanzó, ahora no sabemos. Lo que es el Tratado de Libre Comercio, que por cierto, nuevamente, no es de un interés fundamental. ¿Sí? Apenas tiene Chile, Perú, que sí hay ganancias, porque son nuevamente países agroexportadores y tema minero. Y Costa Rica, que habría que evaluar, hay voces que dicen que es perjudicial. ¿Sí? El nuestro no conocemos, a mí recién llegó, son como 150 páginas, entonces no he podido revisar y no soy un experto en el área de comercio, sería mentira. Entonces, da todavía para revisar. ¿Sí? Y Nos bueno, quedan 2 creo que minutos. Creo que ahí lo que habría que ver, que Sudamérica es importante en términos de posición, ¿no es cierto? ¿Por qué posición? Nosotros vemos aquí, ¿cierto? Tenemos China, tiene la franja tradicional, ya muy basada en la franja antigua. Llega a Mombasa, y de Mombasa ya existe forma de llevar a Dakar. ¿Ya? De Dakar a Natal, ¿sí? Son apenas 2.900 kilómetros, son 4 horas de vuelo más o menos, un poco más. No sé, estoy creo que exagerando. Y entonces ahí ustedes van a comprender por qué Sudamérica siempre ha sido relevante para los Estados Unidos. Porque en caso de que exista, ¿no es cierto?, una potencia, fue Rusia, después fue Alemania, después la Unión Soviética, ahora puede ser un bloque, ¿no es cierto?, europeo, euroasiático. Si se hacen control de esto, rodean a los Estados Unidos. Geopolíticamente, entonces, para ellos es fundamental no ser rodeado. Y entonces, hay dos preocupaciones. Tres. Una es convertirse en una isla que disipe sus poderes, sus amenazas en el Atlántico y en el Pacífico. Entonces, ser una isla que no tenga posibilidad de ser penetrada, ¿cierto?, por ninguna otra región. Y aquí tenemos este problema entre el África y América del Sur y Brasil. Y ese fue un problema ya desde, ¿cierto?, la Segunda Guerra Mundial. De ahí se entiende también por qué, ¿cierto?, el problema del enemigo interno, Plan Cóndor, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, ahí vemos el por qué es importante la exposición. Tema de recursos, beneficiosamente o para beneficio o
Más bien, también hablan, hay otra gente que habla de la maldición de los recursos naturales. No hay ninguna maldición, es cómo se administra, ¿ya? Pero tenemos recursos estratégicos. África, América. Imagínense ahora si se une África y América del Sur. Algo intentó Brasil en algún momento acercar posiciones. Fue posible. Como poseedores de recursos estratégicos, estamos hablando de otra posición frente al orden mundial. Y la política internacional puede ser un contrapolo en instancias institucionales internacionales, de todas maneras, ¿no es cierto? Que también es el otro polo de llámese hegemonía, poder estructural, son las instituciones. Tenemos la economía, las ideas, las instituciones. ¿Sí? Y obviamente, ¿no es cierto? Sudamérica es importante en relación a la región porque concentramos el 90% de las actividades en relación a América Latina. ¿Sí? Y me parece que con eso, ¿no es cierto? Podemos terminar, simplemente ver que una de las posibilidades es la integración que se puede realizar, una integración que también podría estar proyectada dentro de la franja y la ruta, porque como les dije, la idea podría llevarnos a una idea de anillo global del sur, ¿cierto? Que llegue al Pacífico y una al Atlántico, ¿no? Por eso debería de estar una canal bioceánico, ¿no? Y nuevamente, ¿no es cierto? Esto ya es por el lado ecuatoriano. Nosotros deberíamos proyectarnos tanto para Atlántico y para el Pacífico porque no tenemos ningún problema de choque. También tenemos una isla aquí que son estratégicas y que obviamente nos dan otro tipo de proyección. Lastimosamente, bueno, como sabemos, también eso el crimen organizado lo está viendo. Por eso hay que ocupar el territorio, ¿no? Para no perder, como lo dicen los geopolíticos, la geopolítica brasileña, eh, María Concepción Tavares, entonces dice, hay que ocupar para no entregar. Y bueno, como ya les decía, ¿no es cierto? La ruta aquí está, por lo tanto, si es que Sudamérica, ¿no es cierto? Efectivamente, bajo esa lógica de la ruta construye una articulación bioceánica, será más fácil esa articulación también con el África y bioceánicamente llega hasta esta parte que nuevamente ya se articula a la franja y la ruta que tiene un fundamento tradicional con la franja y la ruta antigua de China. Se completaría un anillo vial del sur. Y eso, muchísimas gracias. Creo que termina en tiempo. Gracias, Milton, un tiempo récord. Vamos a dar paso en esta última parte a las preguntas. Tenemos 3 preguntas, por el momento son varias, pero daré lectura a cuál es la perspectiva que tiene personalmente sobre la cooperación de China con la región de América Latina y la importancia de esta unión estratégica para el desarrollo. Ya un poco ya lo contesté, ¿no? Está en los documentos que se presentan, hay que revisar, hay que valorar y hay que responder de alguna manera, ¿no? Y el problema es que no respondemos, ¿no? Eh, ahora, lo interesante es que también los chinos son bastante pragmáticos. Es decir, si usted quiere comercio, solo comercio, no hay problema. Si quiere comercio más inversión, bueno, qué bueno. Si quiere comercio con inversión y crédito, también. Entonces, por eso la firma del Tratado de Libre Comercio, ¿no es cierto? Aunque a veces algunos doctores nuestros dicen, no, es urgente, no es, para China no es urgente. Las temporalidades son diferentes. Entonces, creo que sí, ¿no? Yo con esto no digo que el tratado esté bien hecho o mal hecho, ¿sí? Puede ser muy interesante, pero hay que estudiarlo y discutirlo. Y los chinos no tienen prisa, ellos no presionan para que sea. ¿Sí? Siguiente pregunta. ¿Cómo puede afectar las relaciones de China con otros países asiáticos tras el conflicto del Mar de China? Mm, compiten indirectamente, ¿no es cierto? Aquí vemos, por ejemplo, a veces por el tema del petróleo, por ejemplo, ¿no? Están los coreanos, están los japoneses de Indonesia, ¿sí? Tratando de ver cómo se acercan para consolidar negociaciones sobre el tema petrolero, ¿no? Pero también ahí tenemos que entender que los países, nuevamente, en las relaciones internacionales no hay amigos ni enemigos por siempre. Entonces, hay también una serie de, de acuerdos que también tienen. Entonces, parte de, ¿no? No sé, si nosotros firmamos algo con China, no quiere decir que los japoneses se van a indignar. Claro, hay recelo. Y viceversa. Entonces, no es un problema trascendental así, ¿no?
Daré lectura a la siguiente pregunta y con eso también solicito al profesor que pueda con esta pregunta al finalizar también cerrar esta parte del módulo 9. Y la pregunta dice, ¿cómo entender la coexistencia pacífica por parte de China, habiendo desarrollado una serie de acciones conocidas por todos en el Tíbet? Cabría tal vez la posibilidad de llevar ante la Corte Internacional de Justicia el caso de Tíbet, China, para que reconozca lo que hizo y en su momento haya una reparación del daño y lo más importante, Tíbet pueda ser un país libre con todo lo que ello implica. A ver, el tema igual larguísimo, ¿cierto? O sea, el Tíbet es considerado dentro de China, es un tema que es enorme. O sea, está atravesado además por toda una lógica que, a ver, hay actores dentro de China que dicen el Tíbet, ¿no es cierto?, es chino, ¿no es cierto? Incluso porque un emperador era la reencarnación, ¿no es cierto?, de otro emperador que era muy amigo y eran hermanos con uno de los lamas y entonces ya ahí eso da para discutir. Lo que sí es que claro, para China es parte de, ¿sí? Y para el Tíbet, pero ¿para qué Tíbet? ¿Sí? Porque no hay un solo lama, son varios. El Dalai Lama representa a algunos que se vincularon a ciertos movimientos liberales. Los chinos van a decir, bueno, ¿no es cierto? Antes de que el Tíbet se reincorpore a China, ¿no es cierto? Era una sociedad feudal, es decir, no había educación y, ¿no es cierto? Esa especie de casta sacerdotal tenía muchos privilegios y los demás eran siervos, sirvientes. Entonces, eso es ahora. Por supuesto que como en toda gran potencia, ¿no es cierto? Vamos a encontrar grandes problemáticas en las cuales también hay mucha propaganda de lado y lado. Así que es un tema súper complejo que yo no daría por sentado ni las versiones interesadas de las grandes potencias que compiten con China, ni tampoco daría por sentado lo que, ¿no es cierto?, la política, el discurso político chino, ¿no? Es un tema bastante complejo. Pero nuevamente, en las relaciones internacionales no hay actores buenos ni malos en sí mismos. Hay matices, ¿no es cierto?, de acciones que uno puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo. Sí, es lo que te podría responder. Muchas gracias. Creo que ya hemos llegado a la parte final. Agradecemos la intervención del profesor Milton Reyes, con quien conocimos a profundidad la República Popular China. Quisiera que antes de despedirnos, dar la palabra a mi colega Susana Peñafiel, quien dará algunas indicaciones respecto al siguiente módulo. Muchas gracias, profesor Muchas Milton gracias. Reyes, muchas gracias. Muchas gracias. Que les vaya bien, un gusto y me despido de paso para que puedan trabajar con calma. Hasta luego, un gusto. Gracias. Um, con todos y todas hemos llegado al final de este módulo, pero antes de despedirnos quiero recordar a ustedes que el módulo 10 se realizará el jueves 8 de febrero a las 6 de la tarde. Este es el último módulo y se tratará sobre el colonialismo, del colonialismo a las experiencias de liberación, la cooperación internacional en África, Medio Oriente y Asia, y será dictado por Gabriela Endara. Ella es politóloga, activista de derechos humanos y estudiante de este diplomado también. Recordarles, por favor, ustedes han recibido las directrices para quienes opten por el ensayo. Este debe ser entregado el 17 de febrero. Y también el examen de 30 preguntas de alternativa múltiple se realizará en línea el sábado 17 de febrero. El enlace respectivo estará activo entre las 9 y las 3 de la tarde. En ese lapso de tiempo ustedes pueden desarrollar el examen. No hay otra fecha, no, el enlace no estará disponible en otras horas
por lo que les agradecemos, por favor, la opción que ustedes tomen, sea el ensayo o sea el examen. Este es el sábado 17 de febrero. Eso es todo lo que quería recordarles, por favor. Nos volvemos a encontrar entonces el día a jueves 8 de febrero a las 6 de la tarde con el último módulo. Gracias, Susi, por haber moderado este módulo 9. Gracias a todos ustedes por su participación. Que tengan una buena noche. Perdón, yo tengo una pregunta, disculpe. Las personas que solo vamos a optar por la asistencia, ustedes habían manifestado que nos iban a hacer llegar una información si habíamos completado o no la asistencia, pero no hemos recibido ninguna comunicación, yo y mis Les vamos a compañeras. enviar a sus correos a cada quien. Hasta el día de mañana en la noche reciben ya cada uno su cuadro de asistencia, su registro de asistencia. Yo le agradezco mucho por su atención, Sí, perdón de la si por esa interrupción. vía nos pueden, por el correo nos pueden responder o por el WhatsApp, cualquier inquietud, con gusto vamos para responder y que finalmente cerremos bien este diplomado. Gracias, muy amable. Que tenga Muchas una linda noche. gracias. Muchas A gracias ustedes. también con todos. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias por todo, bendiciones por todo. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos, buenas noches.